Hola, bienvenido a su podcast Cápsulas de Vida con Ruth Gudiño. Y el día de hoy nos vamos a reír muchísimo porque tengo un invitado de lujo. Tengo el honor de presentar a uno de los maestros más destacados del humor en Latinoamérica. Pero mira, el currículo es tan largo que yo se los voy a decir. Miren, escuchen. Rubén es humorista, profesor de comedia y mentor de nuevas generaciones de talento en el arte del stand-up. Su labor trasciende en el escenario a través de talleres, asesoría y sesiones creativas, señores. Así que para hacerlo más corto y empezar a disfrutar de este invitado especial que llena hoy aquí el podcast de humor, vamos a darle la bienvenida a Rubén Morales. Bueno, muchísimas gracias, Ruth y Tommy, Yo Podcast Center. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí y espero no dejarte mal. No, para mí también es un honor, déjame decirte. Y gracias por las lindas palabras. Sí. Cuéntame, ¿cómo llegaste al humor? ¿Cómo dijiste tú, yo me voy a dedicar a esto? Bueno, la primera vez que vi que podía mover las orejas, así. ¿De verdad? Mira, tú sabes que, a mí me complace mucho tener a Tom aquí presente en el estudio, porque yo empecé trabajando en un programa que fundó Tom, ¿no? En el show de La Gente Bella. Y ¿cómo quería empezar? O sea, a mí me causaba siempre mucho placer cuando yo decía algo y alguien se reía, ¿no? Ese fenómeno, esa magia, ese pequeño corrientazo que ocurría ahí, a mí me gustaba mucho. Entonces yo en algún momento, cuando me cambio a estudiar comunicación social, yo digo, pero es que yo lo quiero hacer por el humor, porque había una película que se llamaba Las partes privadas de Howard Stern, que es un locutor muy famoso aquí en Estados Unidos, que él hacía humor en radio, pero un humor bastante irreverente, bastante fuera de lo común. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Entonces, cuando en comunicación social había pasantías que ponían en la cartelera de la escuela, y había una en 92.9, y ahí fue que yo empecé. Pero en el humor tú tienes que demostrar, bueno, en las carreras artísticas en general. Tú puedes estudiar en Juilliard música, tú puedes estudiar en Berkeley o qué sé yo, pero siempre vas a llegar a un sitio y te van a decir, ajá, pero demuéstrame que tú sabes, ¿no? Eso es lo malo de las carreras artísticas, que no se valen por currículum. Entonces, bueno, en el show de La Gente Bella yo empiezo como pasante en un show de humor negro. Y no es precisamente el humor que yo hago, pero yo sí lo disfrutaba mucho, ¿no? Y luego yo les digo, yo quiero escribir una sección que se llamaba Avatares de un asistente de producción. Y yo ponía que me esclavizaban y entonces que me ponían a cargar bloques para el estudio. Y bueno, y la primera vez que ellos leen el guión dicen, oye, está bueno. Y yo, Entonces cada vez uno va como superando una prueba, ¿no? Y entonces en algún momento después hubo un guión que leyó Emilio Lovera y él dijo, oye, pero tiene chistes. Y yo, Y entonces así uno va cada vez como conquistando un nuevo peldaño de la carrera, ¿no? Y bueno, así fue, sí. Y que no, me parece maravilloso. Yo no soy nada chistosa, así que yo admiro esas personas que tienen esa capacidad de contar un chiste o de hacer un momento agradable a través de una historia graciosa. Ah, sí. Que tienen esas facilidades. Bueno, y hay gente que se le da como en distintas facetas, porque yo creo que el mundo del humor es como el fútbol, ¿no? Que tú ves que hay muchos futbolistas, pero entonces hay unos que son delanteros, otros que son laterales, otros defensas, y así es en el humor. Entonces, están los que son muy buenos en stand-up, están los que son muy buenos, se destacan más escribiendo, los que se destacan más dibujando, los que se destacan más, pues, haciendo podcast, ¿no? Entonces, cada quien va tomando como su nicho. El tiempo te va diciendo como dónde perteneces o dónde destacas más, ¿no? Bueno, y después, ¿en qué momento dijiste, bueno, ya he manejado todas esas facetas y sé, ¿en qué momento decidiste enseñar? ¿En qué momento dijiste, bueno, ahora ya he manejado todo esto, ahora quiero enseñar a otras personas a dedicarse a Bueno, esto? como pasa con muchas carreras artísticas, a veces no es que uno decide, ¿no? No, te llevaron. Bueno, más o menos, Te dejaste llevar por el agua. porque fíjate que yo no sabía, o sea, cuando tú empiezas en el mundo artístico, yo creo que tú no empiezas diciendo, bueno, o al menos este es mi caso y lo he hablado con otros profesores, tú no comienzas diciendo, yo quiero ser profesor de comedia, o sea, tú comienzas diciendo, yo quiero ser el próximo Emilio Lovera o Eddie Murphy, o sea, tú te ves así grande, ¿no? Y era el caso mío también. Cuando empiezo a incursionar, debo decir,
que yo hacía bien stand-up comedy. Es decir, la gente se reía, recuerdo shows donde la gente se paró y aplaudió, pero ¿qué pasa? Que uno va viendo que, oye, otra gente me va pasando en convocatoria, ¿no? Incluso alumnos que yo formé. Entonces, algo está pasando que como que por ahí no están pescando, ¿no? Y en cambio las formaciones, que yo las empecé a dar porque me formaron como formador en Doctor Yaso Payasos de Hospital, Ah, y luego ok. yo empecé a dar un taller de stand-up porque unos amigos me preguntan, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se escribe? Y dije, bueno, voy a montar un taller como para formalizar eso que está pasando ahí con mis amigos. Y el taller salió bien y fueron unos amigos que eran muy buenos comediantes de un show de improvisación llamado Improvisto y Ajá. me dijeron, sí, se logró la tarea. Luego monté otro y se llenaba con facilidad y no, pero yo no lo estaba viendo, ¿no? Pero entonces poco a poco como que se fue consolidando esa imagen mía de formador, de comediante. Y el año pasado, en un podcast que se llama Chiste Interno, como que mucha gente, entrevistaba a muchos comediantes, muchos empezaron a nombrar que yo los había formado y eso como que fue un bombazo que explotó positivamente para mi carrera. Y bueno, entonces así ya como que ya se terminó de instituir que yo soy el profesor y yo lo terminé de entender también, ¿no? Entonces, bueno, me ha dado mucha paz en ese sentido como hallar mi propósito o tenerlo más claro, ¿no? Ahora Sí. tú eres la escuela. Sí. Tú eres la escuela. Mira, ¿y qué necesita una persona para entrar en esa escuela, para poder hacer comedia? Comedia. Mira, primero, ganas, ¿ok? Segundo, entender que el humor sale de quien tú eres. Porque cuando uno empieza, uno admira a alguien, ¿no? Yo Mm, admiro, vamos a poner a George Harris o admiro a Franco Escamilla. Entonces tú piensas que para hacer humor o para hacer comedia tienes que ser como esa persona o como un influencer que tú admires y te guste mucho. Pero tienes que ser root al 180%. Entonces, si tú resulta que, porque muchas veces uno piensa que para hacer humor tienes que ser el alma de la fiesta, ajá. pero si tú no eres el alma de la fiesta, tienes que hacer humor desde eso precisamente, desde quizá la torpeza o la timidez. Ujú, Y hay comedia, por ejemplo, Dimitri Martin es un ujú. comediante que tú lo ves y ese tipo no pinta que es el alma de la fiesta, pero es muy buen comediante. Tienes que observar, esa es otra cosa muy importante para ser comediante, ser observador. Observar, ver las inconsistencias que tiene la vida diaria o cosas que te molestan o te parecen absurdas y tú las vas anotando, ¿no? Y lo otro que hay que tener es persistencia, porque, bueno, uno puede hacer el ejercicio de hacer una rutina de stand-up comedy y presentarla, pero otra cosa es tener la paciencia de establecer una carrera, porque una carrera, supongamos que tú tienes una tienda, Ruth, y tú Ok. vendes galletas. Ujú. Entonces tú vendes una galleta de chocolate, vendes unos tomates y vendes, qué sé, unos caramelos. Y entonces un día se vendió la galleta, no se vendió el caramelo, tú dices, ay, vendí igual. Y un día se vende el caramelo y no se vendió el tomate y tú dices, ay, vendí igual. Pero en el stand-up comedy, tú eres el caramelo o tú eres la galleta. Entonces el día que no te vendiste, te sientes mal, o sea, lo sientes. Y el día que te vendiste y te aplaudieron, dices, soy lo máximo que Ah, hay. eso te iba a preguntar. ¿Cómo Ajá. sabes tú que estás te paraste en la tarima y que fue bueno? ¿Es por los aplausos, por las risas o Bueno, qué mira, consideras tú que hizo un buen trabajo un estudiante tuyo? en una época en la que estamos en que las drogas recreativas son muy comunes, ¿ok? Y Ujú, esto no lo digo desde la moralidad. ¿Qué pasa? Que hoy en día es muy frecuente que alguien pueda estar bajo el efecto o del cannabis, o bueno, ni hablar del licor, pues que obviamente más común, pero eso a veces distorsiona un poco el sentido de la realidad cuando estás en el escenario, ¿no? Entonces, quitemos eso de la ecuación, ok. quitemos eso de la ecuación y que supongamos que estás La sobrio. medicina, vamos a quitarla Ah, de la estás ecuación. sobrio, ¿no? Ajá. Y repito, no es por moralidad. Tú sientes realmente cuando un show le está yendo bien o no. O sea, tú notas las risas, ¿ok? Notas las risas, la gente viene y te lo dice. O sea, tú notas cuando un show no te va bien, cuando la gente te dice que de repente te pasa por al lado, porque se Te atravesó pasa la mano contigo en el con el baño, brazo. porque no hubo otra manera de que no te viera y están en el compromiso, de, ay, aquí está el que se presentó y que ¿Qué estuvo apoyo? bueno. Y tú dices, no le gustó. En cambio, Claro. si tú te bajas y te dicen, buenísimo, ay, cómo me reí y tal. Otra cosa que uno detalla cuando es bueno. Cuando no es bueno el show, en el camerino, tú eres al que le piden que tome la foto. Cuando es bueno el show, la gente viene y se quiere tomar la foto contigo.
Esa es otra señal de que es bueno el show. Entonces uno lo nota, uno realmente lo nota. Es como, a ver, es como cuando hay un enamoramiento, pero que tú notas que las dos partes están enamoradas. Eso se nota con el público. Y Claro. cuando no, pero a veces pasa algo. A veces sucede que tú piensas que te fue mal, Ujú. pero te fue bien. ¿Por qué? Porque a veces el comediante tiene que detectar en qué código está disfrutando el público. ¿Ok? Porque mira, el cumpleaños de un niño de 5 años, el cumpleaños de alguien de 21, el cumpleaños de una abuelita de 80. Los tres son cumpleaños, pero los tres tienen un código de disfrute distinto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tú vienes con la actitud de una fiesta de un chamo de 21 y resulta que el público está en la actitud de una fiesta de una abuelita de 80. Entonces tú dices, no están disfrutando. No, están disfrutando bajo un código distinto. Entonces, muchas veces el comediante tiene que aprender a disfrutar a ese público que tiene al frente y no el público que tienes en tu cabeza con esa expectativa, ¿no? Wow, qué interesante. O sea, esto no es nada más de hacer reír a la gente. Esto va mucho Bueno, más allá. empieza por ahí, pero sí tiene toda Tiene esta varios, cantidad de cosas, sí, sí. que hay que O trabajar. sea, es cuando el noviazgo por el stand-up se convierte en matrimonio. Yo estoy en esa parte. Yo soy Ah, ok. asesor de matrimonio de stand-up. De sonrisa. Mira, cuéntame una, una anécdota tuya donde el humor te abrió puertas. Bueno, debo hablar de mi antigua pareja, la mamá de mi hijo, a quien quiero mucho y a pesar de que no estamos juntos, nos conocimos como siendo payasos de hospital. Ah, Entonces, ok. de alguna manera, y yo la conocí porque yo fui a dar un show en un evento de stand-up comedy que había para los payasos y bueno, la conquisté. ¿Cómo? Eran otros tiempos, No, le tenía picaste, cabello, tenía tenía cabello. cabello, le Sí. picaste el ojo, le sonreíste. No, pero le hice un poquito de lo que ahora llaman crowd work, que es esta interacción que se hace con el público. Y bueno, así, después empezamos a hablar y salimos y qué sé yo, pero sí, eso me abrió puertas. Bueno, me abrió otras cosas también, pero Al bueno. principio fue una puerta. Metafóricamente fue Fue una una puerta, puerta. pues. Sí, sí, sí. Y una, y una situación engorrosa que tú te pudiste librar de ella. Bueno, una vez que esto le ha pasado a algunos comediantes, estaba como Ujú. contando un chiste, me metí con alguien del público y como que la persona sugirió de alguna manera que estaba armada, ¿no? Y yo, ay, ¿sabes? Yo desvié ahí la atención y como que le hice entender que estaba jugando, ¿no? Pero a veces hay presentaciones más difíciles de lo que parece, porque el Ujú. público regular, y con esto no lo estoy desmeritando, o sea, asocia con stand-up, ay, lo que veo en YouTube o un especial que veo en Netflix, y está bien, pues. Pero a veces tenemos shows muy raros, o sea, pero yo, como comediante, ya no me estoy presentando mucho, pero como comediante yo soy como fanático de lo que yo llamo stand-up extremo. Ujú. Entonces, yo una vez me presenté en un show, o sea, se hizo un show de stand-up comedy en una sala de oncología de una clínica. Yo estaba súper nervioso, afortunadamente salió bien. En el autobús que yo emigré de Caracas para la frontera con Colombia, lo conseguimos bajo un acuerdo que era que me cobraban la mitad del pasaje y yo hacía un show de stand-up dentro del autobús. Ah, ok. Entonces ese fue otro show bastante raro, ¿no? Yo hablando ahí como agarrando los dos Sí. asientos Y así. tranquilo que vamos a pasar. Sí, sí. Bueno, sí, porque esa etapa era Sí. 2017-18 que Y estaba toda la la cosa situación. tensa ahí en la frontera. Bueno, y en algún momento tuvimos un show que era en la Plaza Brión de Chacaíto, que era Ujú. así como en plena calle, se llamaba Humor en la Plaza. Y ahí una vez estábamos haciendo show y empezaron a disparar por allá. Y todo el mundo, ¡ah! Y ya. Y después como a los 2 segundos siguió el show. Sí. Pero los shows en la calle son muy interesantes porque tú le estás haciendo show. Primero es lo mismo, o sea, vives en carne propia lo que vive un influencer. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo un show y la gente, si le gusta, se Sí, queda. Y si no, exacto. sigue. Y le estás haciendo un show al indigente y al que sale de la oficina más millonaria que esté Ujú. por ahí. Y entonces tienes que hablar de algo que reúna la atención de todos. Ahí yo vi comediantes que hablaban de... Yo iba en mi carro y me paró el fiscal y había un gran porcentaje del público presente que toda su vida han sido peatones. Entonces no conectaron y simplemente no se reían. Entonces es muy interesante.
hacer humor en la calle. Hay una pauta para eso exactamente, para que el humorista pueda definir ese público que tiene, por lo menos este que estabas hablando, que es de la calle, Ujú. porque yo veo que tienen una facilidad de comunicar, o sea, de intuir, o no sé si es intuir, pero saber cómo sabes que te tienes que dirigir hacia ese Bueno, nicho. Ruth, ese es Porque el son, gran secreto de nuestro ese no, oficio. No, porque, no, porque es porque, que yo no puedo, te lo juro. Yo fui a un improviso y yo ajá. estaba así. A mí me da pena porque yo quería como unirme, pero no, eso, yo soy dura, No, yo no puedo salir una tuya. es que me encanta tu pregunta porque da precisamente con lo que te hace ver el stand-up. Que es como Ujú. que, ay, esta persona se paró y empezó a hablar así, como que pescó la situación y empezó a hablar y fue Ah, cómico. Y la realidad es que no es así. mm, La realidad es que uno, o sea, inicialmente uno dice, ay, yo quiero hacer una rutina sobre lo que es ir de entrevistado a un podcast, ¿no? Entonces uno empieza a escribir, bueno, sucede esto que te parece cómico, ¿no? Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Ajá. Luego, ¿qué hace? Entonces yo llamo a Tom, por ejemplo. Mira, Tom, tengo unos chistes nuevos, te los voy a contar. Y ponte que son 11 chistes, y Tom se ríe de 6 y de 2 dice, oye, arréglales esto, y hay otros 6 y 2 8 hay otros 3 que no le gustaron, ¿no? Entonces ya ahí se reduce, y se reduce. Cuando tú vas a ver el show en un bar ya que están vendiendo entradas, tú estás viendo ya el material depurado, pero el stand-up comedy te da la sensación de que, ay, se le ocurrió. O sea, sí. uno tiene que hablar como que, ay, se me ocurrió. En la medida en que la gente más ve comedia, ya está entendiendo, sobre todo el público hispano, ya está entendiendo que eso es un material que se está trabajando. En Estados Unidos sí se entiende desde hace rato, ¿no? Pero el público anglosajón. Pero bueno, te tiene que dar la idea de eso. Entonces, un comediante es como un cantante. A ver, dime, supongamos que a ti te encanta Gilberto Santa Rosa. Entonces él habrá sacado discos y discos y discos y discos donde pegan 3 canciones, pero las otras 8 no. Ujú. Y entonces él en el concierto canta las 3 que pegaron de las 4 que pegaron de aquí, las 2 que pegaron de aquí. Entonces eso hace el repertorio. Y lo mismo es el Claro. Ah, comediante. Tú ok. estás escuchando es lo que le funciona. O sea, yo recuerdo de 440 había una canción que a mí me gustaba, que era Acompáñeme civil al destacamento. Bueno, era sobre un fiscal que para a un tipo. Ajá. Esa no pegó. O sea, me gustaba a mí, pues yo tenía que hacer, pero esa no pegó y jamás la cantan en concierto. Entonces, eso es un ejemplo de algo que quedó Qué fuera. fuera del repertorio. Y Ok. porque Guaco, por ejemplo, los conciertos de Guaco, perdón, pueden durar 4 horas, porque es que casi que sacan un disco cada 2 años. Obviamente van acumulando muchos Reper- éxitos que han hecho un repertorio muy grande. Sí, sí, sí. Pero no es que uno se pare y, ¡ay! Hay casos que sí, pero eso no es la mayoría y muchas personas que empiezan en la comedia piensan que eso es lo normal. George Harris no es lo normal. Él es muy exitoso, muy bueno, muy talentoso, pero yo lo conozco a él desde que empezó en Venezuela. Y George siempre fue así. Tenía un cuadernito, él anotaba, vamos a decir, ay, María Corina, yo no sé qué. Hoy el fiscal, yo no sé qué. Y hoy, Eran como 4 noticas así. Y él se paraba a hablar. Bla, 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 bla. Y él tiene una capacidad de que, primero, él piensa rápido, articula rápido las ideas y tiene mucha intuición para saber por dónde meterse según cómo va reaccionando el público. Pero te puedo asegurar que esa no es la mayoría de los comediantes. Aunque el que está empezando dice, ay, yo quiero improvisar. No, los que son buenos improvisando solo son una minoría. O sea, te puedo hablar de George, de Franco Bonilla en Colombia, y de Cabeto y casos muy específicos, pero esa no es la mayoría. Sí. Bueno, muy interesante. Cuéntame también, y vamos a hablar ahora de la parte de la salud. Tú Ajá, fuiste payaso, sí. ¿verdad? Para las personas enfermas en oncológica, la parte de oncología. Bueno, en En general, general, todo el sí, hospital. en los ¿Qué hospitales. tan importante consideras tú que el humor puede aportar para tener una buena salud? No solamente es física, sino mental. Es importantísimo. No, mentira. No, mira, es un coadyuvante. A ver, Ujú. una vez te lo resumo así, vi un documental de los Doutores da Alegría, que es una agrupación de payasos de hospital en Sao Paulo. Y al final salió un doctor diciendo, el payaso hospital cura el software y nosotros el hardware del paciente, ¿no? Ok. Entonces,
ayuda mucho a que el paciente no caiga en desesperación psicológica. Porque estamos hablando de cuando un payaso de hospital va a un hospital, valga la redundancia, estás ante niños que pueden estar ahí 3 semanas, un mes, su familia está ahí con su normalidad interrumpida, normalidad laboral, familiar, sexual, o sea, todo, ¿no? Entonces, están ahí estresados. Y el payaso hospital lo que hace es ayudarles a desdramatizar lo que está ocurriendo, Ok. a volverles a recordar que son personas y cuando tú estás en una mejor disposición psicológica y te ríes, produces ciertas hormonas y glóbulos y ciertos valores se te alteran un poquito para que ayude al proceso de sanación que luego los médicos tienen que hacer también, ¿no? No es que solo eso, sino que ayuda y está demostrado que viene muy bien, ¿no? Entonces esa es la labor del payaso de hospital. Pero el payaso de hospital hace reír, Ujú. pero lo importante es que genera una compañía. Es lo único que un paciente puede decir, no quiero. O sea, un paciente no le puede decir que no a la enfermera, ni al médico, ni a la medicina horrible que le pueden estar poniendo, pero sí le puede decir que no al payaso hospital. Entonces, por primera vez, el paciente tiene un poder, ¿no? Y a veces disfruta de eso, y a veces disfruta de, payaso, pégate contra la pared, y uno va, ¡pah! Y ¿De uno se verdad pega. pasa eso? Puede pasar, sí, 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 sí. Entonces, y el payaso a veces es acompañar. A veces, vámonos al caso más dramático, es acompañar a una muerte. O Mm, sea, alguien que ya también. está agonizando y bueno, el payaso no está ahí en plan de, el payaso hospital, ¿no? Está ahí en plan de acompañar a que, bueno, que ese proceso sea un poquito, pues, menos dramático, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que los humoristas y todas estas personas que hacen reír son como un ente sanador. Ujú. Porque Sí, lo de alguna son sin manera. saberlo, porque a veces tú estás viendo el Instagram, puedes estar triste, pero una sonrisa inmediatamente activa todo el sistema en el cuerpo, Bueno, todas sí, las células de la parte cerebral. Entonces, así es. es, los llamo así, entes motivadores, a los que No, me y he tú sabes conseguido. que, aprovechando que Tom está aquí, que cuando tú trabajas en un ambiente humorístico, tú das por sentado que la gente se ríe, porque uno está, mira, este chiste o este libreto, y jajaja, y nos reímos, y todo es risa y risa y risa y risa. Y después, pero tú sales y vas al mundo La normal, realidad. y el mundo normal hay gente que no, que puede pasar una semana y no se está riendo, o pasa un día entero y solo se rió una vez en algún momento del día, ¿no? Entonces, uno da por sentado de que la gente se ríe, y la verdad es que no es así, ¿no? Entonces, la risa ayuda mucho a la gran función de la risa es recordarte que no estás ahogado en un océano, sino en un vaso de agua, ¿no? Y cuando tú te ríes con otras personas en una sala de teatro, es como que, todos vivimos lo mismo, no soy yo nada más. Y es como que, ok, la cosa como que se nivela un poquito. Fíjate que a veces pasa en vuelos, me pasó recientemente que tú llegas, te chequeas y entonces te dicen, ay, usted ha sido seleccionado para una revisión adicional de seguridad. Y entonces cuando estás en el tunelcito para el avión, te ponen en una fila aparte y tú dices, bueno, ¿y qué hice yo? No sé qué es. O sea, entonces recuerdo que estando en esa fila yo estaba nervioso porque en realidad yo dije, bueno, empiezas a pensar que tú eres un terrorista, ¿no? Ujú. Y entonces me llega un mensaje de un amigo Rodolfo Gómez Leal, que siempre está echando broma. Y entonces yo dije, ay, Rodolfo me escribió ahorita. Entonces lo pongo y que, mira, Rubén, yo no sé. Y entonces me reí. Y en ese momento fue como que, de esto se trata la risa. Porque en ese momento fue como que me reí, me relajé, ¿no? Y entonces, justo de eso trata la risa, ¿no? Sí, hacen un gran trabajo. Ujú. Ahora una pregunta, ¿cómo manejas tú los momentos porque Con el no todo, volante. No, no, mentira. no manejas con el volante, sí, ciertamente, pero no todos los días tenemos, no todos los días estamos con un buen ánimo y tenemos momentos bajos de tristeza, de depresión, de estrés. Sí. ¿Cómo lo manejas tú? Bueno, Dame el tip. no, tú sabes que el humor es perfecto porque a veces cuando tú vienes cargado, drenar esa carga emocional es lo mejor que puedes hacer porque hace que tu show o tu performance en ese momento salga muy genuino, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A veces puedes traer una carga. Esto fue algo que me enseñó un profesor de payaso. Supongamos que, no sé, lamentablemente se acaba de morir alguien
te acaban de dar una muy mala noticia. Entonces él decía, tú agarras fuera del escenario, antes de montarte, te vas a un baño, te encierras o lo que sea, y entonces tú sacas el problema de ti, tú lo ves imaginariamente, tú hablas con el problema, le dices, mira problema, yo ahorita tengo que hacer un show, ¿no? Entonces vamos a hacer algo, yo te dejo aquí, ¿ok? Tú me esperas, yo voy, hago mi show, y cuando vuelva, seguimos teniendo nuestro rollo, ¿no? Y oye, la verdad es que yo después lo he practicado eventualmente y sí funciona. O sea, vas más tranquilo, ¿no? De hecho, a veces estar incómodo, esto es una charla TED que está en internet. El estar incómodo hace que salga lo mejor de ti en el escenario. Hay una charla TED de un pianista que llegó a un teatro y el piano estaba desafinado y él no iba a dar el concierto. Y terminó dando un concierto que lo grabaron y terminó siendo uno de los discos más vendidos. De hecho, hay un tip, esto no aplica a todo el mundo, pero Ok. hay un tip que recomiendan ciertos comediantes, que es que cuando tengas ganas de orinar antes de ir al escenario, no orines. Porque No, como porque así. esa incomodidad como que te activa más, o sea, la vejiga llena te activa Ajá. más como a estar más pilas en el escenario, ¿no? Y claro, y si pongamos el escenario opuesto, o sea, hacer un show sentado en un puff y que todo está. Entonces tiene cierto sentido, no quiere decir que aplique a todo el mundo, pero bueno, eso ayuda también, ¿no? Mira, nos pudiésemos quedar aquí horas conversando. Me encantó, de verdad. No, Muy gracias, amena. Ruth, por favor. Dale a estas nuevas generaciones. Ujú. ¿Qué mensaje le das a estas nuevas generaciones que se quieren dedicar a ser comediantes? Bueno, eso. Ah, bueno, una cosa, estamos Ujú. cada vez llegan más generaciones que les cuesta postergar el placer inmediato. Ok. Quiero un libro, lo pido en Amazon. Quiero una comida, pido el delivery. O sea, chévere que la vida nos ha puesto esas comodidades. Pero el stand-up comedy tiene mucho de postergación del placer inmediato, porque es escribir, es pulir un material, tal, y después es que uno dice, ok, ya lo preparé bien, ya dio risa, ¿no? Pero a veces hay gente que se frustra porque quiere que sea todo ya, 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 y lamentable no. En el stand-up comedy no todo es ya, 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 ya. Ni la fama que trae el stand-up comedy es ya, ya, Mm. ya, 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 ¿no? Entonces hay que tener un poco de paciencia. Lo otro que les digo, como yo soy profesor, en caso de que estén viendo esto y digan, ay, ¿será que tomo clase con Rubén? Que yo soy venezolano, pero o sea, lo que yo enseño no es a hacer comedia a la venezolana. Uno enseña los rudimentos. Entonces, es como decir, yo enseño teoría y solfeo para que tú hagas la música que tú quieras y el estilo de música que tú quieras. Entonces, se trata es de potenciar la esencia y lo que quiera comunicar a alguien a través de las formaciones, ¿no? Rubén, ¿y dónde te pueden conseguir las personas? ¿Qué redes? Viajen a Bogotá y tocan mi puerta. No, mira, @Reuben Morales ya Ujú, es mi Instagram, ujú. pero la oferta de los talleres la Ajá. tenemos en una página que es Ok. chisteinterno.com/Reuben. Entonces ahí hay talleres estando pregrabados, hay el modo de contactar las asesorías y talleres personalizados en vivo vía Zoom y también cómo contratar el taller para llevarlo a una ciudad también, ¿no? Como es el caso ahorita en Miami y en Chicago, sí. ¿Qué vas a hacer en Chicago? Mire, ya la más metida. ¿Qué No, vas a hacer no, en el Chicago? taller Aprendo Stand-Up, sí, sí, Ah, sí. estás ahorita en esa gira. Sí, es un taller que dura 2 días, sábado, 7 horas, donde pasamos a la persona por cómo conseguir su estilo, cómo escribir su material, cómo desenvolverse mejor en el escenario. Y el domingo, ese primer material que creó se presenta en una muestra al público, donde cada quien hace un máximo de 3 minutos, 4 minutos de material. Ujú. Ok. Bueno, muchísimas No, a ti. gracias a mi comunidad. No se pierdan otro podcast de Cápsulas de Vida con Ruth Gudiño. Nos vemos.